Marta creía que Jesús podía sanar, pero solo si él estaba físicamente. Es decir, que si Jesús no estaba en ese momento con Lázaro el enfermo, no podía hacer nada. Hermano, ¿y cuántas veces no vimos, recuerda usted del oficial que le dijo, no soy digno que entres a mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme? Jesús necesitó estar físicamente ahí. Estamos hablando de Dios mismo. ¿Alguna vez sentiste que Dios llegó tarde? Es decir, oraste, esperaste y absolutamente nada pasó. Tu corazón susurró, así como pasó con Marta, la hermana de María y el Lázaro. Señor, si hubieras estado aquí, pero el capítulo 11 de Juan, que veremos el día de hoy, nos enseña que el Señor nunca se atrasa, que el Señor llega en el momento exacto, no para evitar la muerte, como veremos el día de hoy, sino para algo mucho más grande, para vencerla. Dios en su palabra dice en Isaías, nos recuerda de manera muy fuerte y firme, Isaías 55:8, muy conocido por muchos. Dice Dios, nos dice a nosotros, mis pensamientos no son sus pensamientos, no son los pensamientos de ustedes. Mis caminos son más altos que los caminos de ustedes. Dios no evita la tumba porque Él quiere glorificar su nombre. Él le interesa mostrar su carácter a través de esta situación. Y muchas veces esto implica no evitar la tumba. Hoy aprenderemos cómo cuando todo parece indicar que Jesús llega tarde, veremos que Él siempre está en el tiempo correcto. Vamos al capítulo 11 de Juan. Vamos a estar hoy interiorizando sobre los versículos 17 al 36. Juan 11, del 17 al 36. ¿Ya estamos allí? Muy bien. Entonces vamos a leer juntos. Usted va a seguir la lectura del 17 al 36. Dice, llegó pues Jesús y halló que ya hacía 4 días que Lázaro estaba en el sepulcro. Betania estaba cerca de Jerusalén, como a 3 kilómetros. Y muchos de los judíos habían venido a la casa de Marta y María para consolarlas por la muerte de su hermano. Entonces Marta, cuando oyó que Jesús venía, lo fue a recibir, pero María se quedó sentada en casa. Y Marta dijo a Jesús, Señor, si hubieras estado aquí, mi hermano no habría muerto. Aún ahora, yo sé que todo lo que pidas a Dios, Dios te lo concederá. Tu hermano resucitará, le dijo Jesús. Marta le contestó, yo sé que resucitará en la resurrección en el día final. Jesús le contestó, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque muera, vivirá. Y todo el que vive y cree en mí, no morirá jamás. ¿Crees esto? Ella le dijo, sí, Señor, yo he creído que tú eres el Cristo, el Hijo de Dios, o sea, el que viene al mundo. Habiendo dicho esto, Marta se fue y llamó a su hermana María, diciéndole en secreto, el maestro está aquí y te llama. Tan pronto como ella lo oyó, se levantó rápidamente y fue hacia él, porque Jesús aún no había entrado en la aldea,
sino que todavía estaba en el lugar donde Marta lo había encontrado. Entonces los judíos que estaban con ella en la casa consolándola, cuando vieron que María se levantó deprisa y salió, la siguieron, suponiendo que iba al sepulcro a llorar allí. Al llegar María donde estaba Jesús, cuando lo vio, se arrojó a sus pies diciendo: Señor, si hubieras estado aquí, mi hermano no habría muerto. Y cuando Jesús la vio llorando, y a los judíos que vinieron con ella llorando también, se conmovió profundamente en el espíritu y se entristeció. ¿Dónde la pusieron? ¿Dónde lo pusieron?, preguntó Jesús. Señor, ven y ve, le dijeron. Jesús lloró. Por eso los judíos decían: miren cómo lo amaba. Vamos a orar. Señor, gracias. Gracias, Padre Celestial, por permitirnos acudir a tu palabra. Señor, hoy queremos disponer nuestro corazón. Te pedimos que tu Espíritu Santo sensibilice cada uno de nuestros sentidos para poder atender tu palabra, no solo oírla, sino escucharla, atenderla y recibirla como esa inyección para aumentar nuestra confianza y nuestra fe en ti en medio de cualquier circunstancia de dolor que no podamos entender o que pensemos siquiera que estás tardando. Ayúdanos a entender que tú tienes el control absoluto de lo que pasa, eres soberano y oportuno. En el nombre de Jesús pedimos que seas tú guiándonos, Espíritu de Dios. Amén y amén. Hoy es un pasaje bastante interesante donde veremos o desarrollaremos este fragmento en 3 puntos que se direcciona la fe, en este caso que se evidencia en la conversación con Jesús. La fe de Marta y María respecto a esta situación que están viviendo, que es la muerte de su hermano Lázaro. Dividí este pasaje en 3 puntos. 1, la fe que mira hacia atrás, que es el si hubieras. La fe que mira adelante y la fe que mira al corazón de Jesús. Así que desarrollaremos a partir de estos 3 puntos a lo largo de este pasaje y veremos qué la palabra nos está diciendo a partir de ello. El primer punto, la fe que mira hacia atrás, el si hubieras, del versículo 17 al 21, en la lectura que acabamos de seguir. Dice, o comienza esto: entonces Jesús vino y encontró ¿qué? Que Lázaro llevaba ¿cuántos días muerto? 4 días en el sepulcro. Y esto no es un número cualquiera, porque en la cultura judía para ese primer siglo, los primeros 3 días todavía había esperanza de que la persona que aparentemente estaba muerta, pues todavía no lo estuviera. Creían que el alma y el espíritu estaba allí rondando en el cuerpo y había alguna manera de que todavía no muriera. Pero si llegaba el 4.º día, ya no había esperanza alguna de que pudiera sobrevivir esta persona. Es decir, estábamos en ese punto, un punto donde ya no había lugar a dudas, ya incluso por el pensamiento cultural judío de ese momento, ya no había nada que hacer por Lázaro. Y sabes, todos sabemos que Jesús estaba cerca y pudo haber llegado antes de esos 4 días, pero Jesús intencionalmente esperó llegar hasta ese punto, al 4.º día, donde ya no había esperanza de hacer algo por Lázaro en la mente humana y cultural de ese tiempo.
Y esto no fue un descuido de Jesús, como les dijo, sino realmente lo hace con un propósito, y es que mostrarle a todo el mundo que solo Él tiene poder para vencer la muerte. Y esto no es menos importante. Esto es trascendental. Hoy en día incluso. Miren lo que Marta dice. Marta dijo, Señor, si hubieras estado aquí, mi hermano no habría muerto. Son palabras de fe, parecieran, ¿verdad? Pero una fe que mira hacia atrás. Porque dice, si hubieras estado aquí en ese momento, es decir, que hubieras estado hace 4 días cuando mi hermano estaba enfermo y murió, yo tengo fe, pero en el pasado, si lo que me sucedió a mí en ese momento hubiese intervenido, es decir, creemos que cuando las cosas no salen como esperamos, fue porque hubo inactividad o porque tal vez a Dios se le pasó por alto. Jesús no pudo hacer nada en ese momento. Tal vez estaba mirando hacia otro lado. No. Son palabras de fe, pero mirando hacia atrás, como es lo que vemos en estas palabras de Marta. Ella confiaba en lo que Jesús pudo haber hecho si hubiese estado allí. Pero curiosamente, el estar anclado en ese pasado, en lo que Jesús pudo haber dicho desde el pensamiento, concepción humana, no le dejaba ver lo que Jesús puede hacer estando ahí presente hoy en día. Marta creía que Jesús podía sanar, pero solo si Él estaba físicamente. Es decir, que si Jesús no estaba en ese momento con Lázaro el enfermo, no podía hacer nada. Hermano, ¿y cuántas veces no vimos, recuerda usted del oficial que le dijo, no soy digno que entres a mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme? Jesús necesitó estar físicamente ahí. Estamos hablando de Dios mismo. No solo porque el Dios mismo sea omnipresente, sino porque tiene el poder, no tiene la limitación física, es Dios mismo. Pero en ese momento, cuando estamos anclados al pasado, muchas veces perdemos la perspectiva del Dios que adoramos, del Dios que tenemos a nuestro favor. Y lo limitamos a partir de nuestras propias limitaciones o a partir de ese anclaje al pasado, del si hubieras. Nos anclamos y perdemos la perspectiva del Dios que está con nosotros hoy en día. Ella no imaginaba que Jesús, en ese momento, a la distancia, podía sanar físicamente y mucho menos resucitar a alguien. Porque, vean, este es uno de los milagros más trascendentes que tiene dentro de todas las señales que Juan indica a través de milagros que Jesús y que hemos visto en este capítulo, en este libro de Juan. Y que se acerca ya para el momento majestuoso de la pasión, la crucifixión y la resurrección de Jesús. Apunta directamente a esto. Hermano, a menudo nosotros también, piénselo, ¿cuántas veces no hemos hablado de esta manera como Marta? O no hemos pensado en estas situaciones donde nos anclamos al pasado y también como Marta decimos, si hubieras estado aquí. Piense en un tratamiento médico. Si el médico hubiera encontrado el tratamiento en ese momento, si hubieras estado acá. Tal vez muchos, recientemente, hace unos años en el COVID, perdimos muchos seres queridos, ¿verdad? Y nos preguntábamos y nos cuestionábamos. Y tal vez nos hicimos esta cuestión, Señor, si hubieras estado ahí, mi padre, mi hermano, mi tío, si hubieras estado, no hubiese muerto. O si hubieses estado ahí y ya hubiese tratamiento, tal vez en ese momento que murió no había una medicina, un tratamiento y ahora sí lo hay. Señor, si hubieras estado allí, como si se le hubiese perdido el control a Dios en su plan.
Si Dios hubiera respondido antes a mi oración en ese momento oportuno, tal vez no hubiese perdido el trabajo o tal vez hubiese conseguido el trabajo que buscaba. Pero miren lo que hace Jesús. Jesús, esta mirada hacia el pasado de Marta, si hubiera, la redirecciona. Redirecciona si hubieras estado aquí y muestra algo que ya lo ha venido haciendo desde Éxodo. Deja el si hubiera y recuerda que Dios es yo soy presente, como se ha revelado a Moisés y desde siempre en el Antiguo Testamento. Él no hubiera en el pasado como si lo hubiéramos articulado allí nomás. Él es un yo soy, está eternamente. Para Él no podemos encasillarlo en el cronos que tiene de nosotros humanos, que tiene pasado, presente y futuro. Él tiene un kairos, que es un eterno presente, es el yo soy. Recuerda esto siempre en medio de cada situación que estés viviendo. El capítulo 11 que estamos, si quieres, regresa un poco al versículo 4. ¿Qué le dice Jesús en medio de la enfermedad? Las palabras de Jesús, capítulo 11 de Juan, versículo 4. Dice, esta enfermedad no es para muerte, sino para la gloria de Dios. Hermano, recuerda que a veces nos adentramos tanto en nuestras situaciones que perdemos la perspectiva, creemos que estamos viviendo, que Dios tiene que vivir para nosotros y no estamos sirviendo a Dios. Lo que nos interesa, por supuesto, es vivir para la gloria de Dios. Cada cosa que pase, así no la entendamos, al saber que el eterno presente, el yo soy, está ahí por su inmanencia, interviniendo siempre en cada situación, podemos confiar y darle gloria a Él, así no entendamos lo que nos suceda. Y además sabiendo, y como veremos más adelante, que Él no es indiferente ante lo que nos sucede. Él se conmueve con lo que nos pasa. Y eso debería darnos aliento y ánimo el día de hoy. Acompáñenme al Salmo 27, versículo 14. Dice este Salmo 27, 14, dice, espera al Señor, esfuérzate y aliéntese tu corazón. Espera en el Señor, lo reitera nuevamente. Piense usted, los que han estado tal vez en alguna sala de operación o han visto en las películas o los que trabajan incluso en este sector médico, en la sala de operaciones todo es silencio. ¿Sí ha visto? ¿Ha notado? Hay un silencio allí de concentración, de que lo que se está haciendo merece el mayor cuidado y atención posible. Y el cirujano está allí en silencio con todo su equipo y observa los monitores que reflejan el estado de vida, el signo cardíaco y todos los signos vitales de la persona que está interviniendo. El equipo tal vez está nervioso porque en algunas situaciones el pulso del paciente empieza a inestabilizarse, empieza a bajar, a perder y hasta temen de que se les vaya, que muera en ese momento. Pero el médico no se precipita. Él sabe cuándo intervenir. Él sabe que no puede intervenir tan rápido que no esté el cuerpo preparado y termine abortando la operación. Y sabe que no puede demorarse mucho tiempo, que ya sea demasiado tarde y no resista. Él sabe cómo actuar en el tiempo adecuado. Asimismo, como el médico sabe en qué momento colocar el bisturí en el punto adecuado, en el momento adecuado, en el momento correcto, ¿cómo no lo va a saber nuestro Dios, que todo lo conoce, que todo lo sabe y que puede Él sanar cada cosa en el tiempo perfecto que podamos sufrir en nuestra alma?
y en cada situación que vivamos en este lado de la eternidad. El Señor Jesús nos muestra este pasaje. Él no se apresura de ninguna manera, ni se retrasa. Él obra cuando su intervención o su acción va a reflejar mejor su gloria propia, la gloria de Dios, la gloria del Padre mismo. Creo que aquí podemos extraer algunas cosas de inmediato en este punto. Recordar para que siempre cuando Dios parece ausente, ¿le ha pasado a usted? ¿Te ha sentido en algún tiempo que pareciera que Dios no está allí, no está interviniendo, que no escucha nuestras oraciones? Recuerda que Él no se ha olvidado de ti. Él está preparando su escenario para la gloria de Dios. Y recuerda que como cristianos vivimos para la gloria de Dios. Tal vez pienses que Dios no responde, pero Jesús hoy se acerca al momento o al sepulcro de vida que estás pasando en este tiempo. Y Él te dice, no estoy ausente, aquí estoy. Es un buen punto donde nos recuerda cómo muchas veces nos quedamos en ese si hubieras que dice Marta. Pero no se queda aquí, Jesús redirecciona su fe. Y mire y es el segundo punto. Justamente, dijimos que el primero es la fe que mira hacia atrás, el si hubieras. Pero el segundo punto es la fe que mira hacia adelante, el yo soy. Versículos 22 al 27. Fíjese que aquí Jesús le dijo, tu hermano resucitará. ¿Pero por qué? ¿Porque tiene el poder de resucitar? No, es que Él, más que tener el poder, Él dice, yo soy la resurrección y la vida. No es algo fuera de Él, de su poder, sino que Él mismo es la esencia, en su esencia, es la resurrección y la vida misma. Y esto es algo, hoy en día, donde usted puede encontrar cualquier cantidad de religiones y creencias, no hay una en la cual su profeta o representante de aquella religión pueda decir, incluso lo haya dicho desde antes, que iba a venir, que iba a ser hombre, iba a morir, iba a resucitar al tercer día. No solo lo dijo, lo cumplió, y hoy estamos viviendo bajo esa esperanza gloriosa. Y no hay otro. Y esa es la verdad que el mundo debe conocer para que pueda rendirse a la gloria y a la majestad de Dios y pueda venir a sus pies y pueda tener la salvación. Ningún otro lugar podemos encontrar esto. Miren lo que Marta responde. Es una buena teología, es una buena doctrina, ella tiene conocimiento allí. Dice, sé que resucitará en el día final. El día final, claro, ella sabe que algún día vamos a resucitar todos, ¿verdad? Todos los que hemos recibido y creído en Cristo. Es decir, ella conocía la doctrina, pero aún no veía a la persona de Cristo que tenía ahí enfrente. Es decir, veía esto como un evento futuro, pero no como ese presente que representaba a Cristo allí. Mire lo que Jesús le dice. Yo soy la resurrección y la vida. Él no dice que yo voy a hacer en ese momento que resucite la resurrección y la vida, ¿no? Él dice yo soy, no seré, sino soy. La resurrección no es un evento futuro, es una persona presente y esa es Cristo Jesús. Y esto es importante porque muchos vivimos en esa esperanza futura de que la resurrección es un evento allá lejano y vivimos sin esa esperanza en el hoy, en nuestro día a día. Y creo que esto es importante. En este pasaje podemos extraer que la vida eterna no comienza cuando morimos físicamente. La vida eterna
comienza cuando nos hemos arrepentido y cuando recibimos a Jesús en nuestro corazón como nuestro Salvador y nuestro Señor. En ese momento piensa la vida eterna, no allá en un evento futuro. Y creo que si somos conscientes de esa verdad, hoy en día viviríamos con esa perspectiva diferente ante cada situación que nos pueda suceder. Mire lo que dice Juan capítulo 5, 24. Dice que el que oye mi palabra y cree, ¿qué le pasa a esa persona? Ha pasado de muerte a vida. Ha pasado de muerte a vida. Leía una historia de un misionero que perdió su esposa en África. Y él, cuando murió, la tomó de la mano a su esposa y pues comentaba a quienes estaban a ella en ese momento de dolor: ella no ha muerto, solo cambió de dirección. Porque quien cree en Cristo no muere, solo cruza el umbral hacia la presencia de Dios. Jesús trató con Marta con ternura. Si usted nota en lo que podemos ver en este pasaje, llevándola paso a paso de la mano de su fe, tal vez débil en ese momento, a una fe más alta, de la doctrina correcta a la presencia viva del Hijo de Dios. Cuando Jesús vuelva por segunda vez, que es lo que estamos esperando, y Él venga por su pueblo escogido, por sus hijos, van a haber dos clases de creyentes: los que han muerto en fe, en esa fe en Cristo, que ya están muertos hoy en día, y los que estén vivos cuando Él vuelva. Y este versículo 25 y 26 de capítulo 11 nos da esta diferenciación. Es decir, a los primeros vendrá como resurrección, porque ya han muerto, murieron en la fe en Cristo, y esa resurrección que dice Cristo: yo es la resurrección y la vida, Jesús va a ser la resurrección para esos que han muerto en Cristo. Y para los segundos va a ser esa vida que representa a Cristo. Por eso Él dice: el que cree en mí, aunque haya muerto, vivirá. Y todo aquel que viva y crea en mí, no morirá jamás. Todos definitivamente vamos a ser transformados en un abrir y cerrar de ojos. Pero Jesús le pregunta a Marta, mire la pregunta que le hace a Marta, cuando ya le recuerda esta tremenda verdad que es el corazón del Evangelio, que es la resurrección y la vida. Marta, ¿crees esto? Creo que es una buena oportunidad para que nosotros evaluemos si bien conocíamos, es decir, tenemos la doctrina, yo ya sabía esta verdad en la Biblia, pero estamos viviendo conforme a la verdad que Cristo nos está dando acá como persona, mucho más allá de la doctrina y la verdad de que esperamos de un evento futuro, sino como la persona de Cristo, como en el hoy, como el yo soy, el presente. Tu esperanza no debe estar en el futuro. Tu esperanza debe estar en el Cristo presente, en el vivo, en el yo soy de hoy en día. Quiero invitarte a que ya no digas: algún día resucitaré con Cristo, o algún día resucitaré, sino yo tengo vida eterna en Él. Es decir, a partir de ahora, la eternidad ya está contigo si has recibido a Cristo. El evento futuro simplemente es el cumplimiento de lo que ya ha sucedido hoy en día, o en el momento en que ya Cristo te trajo a tus pies. La pregunta hoy, como a Marta, es: ¿crees esto realmente? ¿O lo tienes como una simple doctrina o conocimiento general? ¿Realmente vives a partir de esta verdad revelada en la palabra de Dios?
Si no lo estás haciendo, es una oportunidad para que empieces a pedirle con temor a Dios, para que experimentes esa verdad y vivas conforme a esa esperanza. De tal manera podemos asumir y enfrentar cada situación que tengamos en este lado de la eternidad de una manera diferente. Dice Romanos 10:9, muy conocido: si confiesas con tu boca que Jesús es el Señor, serás salvo. Dije que tomaríamos 3 puntos. Primero, la fe que mira hacia atrás, el si hubieras. La fe que mira adelante, el yo soy, que representa a Cristo. Y tercer punto, la fe que mira al corazón de Cristo, del versículo 28 al 36, que es la parte final de este pasaje. Este pasaje nos dice que Jesús se estremeció en espíritu y se conmovió. Y después nos señala ese conocido pasaje, por ser el pasaje más corto, ¿verdad? El Jesús lloró. Al consultar la etimología o el significado griego, cuando dice conmovió, es una indignación profunda. Es decir, por supuesto que le da tristeza, es como un doble sentido. Tristeza, pero también indignación. ¿Con qué? Jesús realmente se rompe, se quiebra con lo que está viendo ahí en ese momento, como lo narra, pero también él, al indignarse, tiene como esa ira santa, digámoslo así, esa rabia, como esa bronca, digámoslo en estos términos, contra el poder del pecado y la muerte. Realmente es lo que podemos observar allí a partir de este pasaje. Porque Él se derrama en lágrimas, mostrándonos esa humanidad, por supuesto, pero ese lenguaje, esa lágrima nos está mostrando un lenguaje mucho más allá que podemos hoy tener en cuenta para nuestro día a día. Y que va mucho más allá de que el Señor se conmueve con nuestra situación, que es empático. Y tal vez por eso, no, tal vez no, seguramente por eso es que lo reconocemos, o la Biblia, la palabra misma lo reconoce como sumo sacerdote. Si usted va a Hebreos, dice Hebreos 4:15, dice: no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades. Qué hermoso es saber que tenemos no alguien indiferente, sino que está empático, se compadece con lo que estás viviendo hoy en día. No sé qué está pasando hoy en día en tu situación, pero yo no la puedo saber. Tal vez el pastor Jesús tampoco pueda conocer todo lo que están viviendo, pero Dios sí lo conoce. No solo es omnisapiente, sino Él se compadece de nuestras debilidades. Pero además de compadecerse, que es el punto que quería llevarlos más allá de que Él tenga empatía por lo que pasamos y vivimos aquí en nuestra situación, Él también tiene esa bronca o esa repugnancia frente a lo que nos sucede. Y eso es porque sabe que todo lo que pasamos aquí en cierta manera es porque vivimos en un mundo quebrantado por el pecado. Entonces, Él se molesta porque estamos viviendo las consecuencias del pecado, de nuestra incredulidad y de la corrupción del mundo. Y usted me dirá: oh sí, eso se ve muy idealista allá, pero ¿cómo hago eso yo en el día a día? Nosotros vivimos las consecuencias del pecado cuando, por ejemplo, vivimos las relaciones de pareja por fuera del diseño divino. Y cuando tal vez usted está soltero y empieza a buscar con sus propios criterios, sin atender los parámetros de cómo se debe vivir un matrimonio o cómo no unirse en yugo desigual, o si empiezo a tener sexo antes de casarme, o si empiezo a ir en contravía de cada una de las
de los mandatos que Dios hace para guardarnos y protegernos, cuando vivimos a nuestra manera, terminamos siendo lastimados, porque vivimos las consecuencias de ese pecado, de estar por fuera de la voluntad de Dios. Y creemos que podemos romper las leyes y no asumir las consecuencias. Es como creer que puedo romper la ley de la gravedad y salirme con la mía. Por ejemplo, escuché alguna historia de algún tipo que subió al piso 60 de un edificio y se tiró, se lanzó. Y cuando iba cayendo disfrutaba el vértigo. ¿Cómo va por allá? ¿Cómo va? Y parece que muchos vamos por la vida así. Y él dijo, voy a romper la ley de la gravedad y no me va a pasar absolutamente nada. Y tal vez en el piso 40 por la ventana veía, ¿qué tal? ¿Todo bien? ¿Cómo te ha ido con eso? Maravilloso, el vértigo que estoy sintiendo nunca lo había sentido jamás. Aquí voy de maravilla. Piso 20, no ha pasado absolutamente nada. ¿Qué consecuencia iban a tener si rompía la ley de la gravedad? La estoy rompiendo y me estoy saliendo con la mía. Pero cuando llegó al piso cero, el piso cero, al nivel cero, el impacto fue tan profundo que no pudo ni siquiera contar las consecuencias. A veces actuamos con esa ingenuidad. Creemos que podemos romper las leyes de Dios y salirnos con las nuestras. Y sí, Dios nos perdona si nos arrepentimos de corazón, pero muchas veces tenemos que lidiar con las consecuencias de esas malas decisiones o de no cumplir la palabra de Dios, no obedecerle o alejarnos de Él. Y ahí es donde Él no nos abandona. Él no va a decir, hey, ¿me desobedeciste? Ve a ver cómo te las lidias. No, Él se apiada de nosotros, está con nosotros, nos consuela, pero también se indigna porque sabe que eso que estamos pasando es consecuencia del pecado. ¿De pecado de qué? De alejarnos, de no cumplir sus mandamientos, de no amarlo, porque si me amas, obedeces mis mandamientos. Nos alejamos y vivimos las consecuencias en ese sentido. ¿Qué tal cuando somos la avaricia y la falta de generosidad, no? Cuando alguien se aferra a sus bienes y no comparte con nadie. Todo esto genera dolor y desigualdad, o empieza a generar un sentimiento de avaricia que lo alimenta día a día al querer más bienes, y tienes que empezar a vivir con esas consecuencias por no ser generoso. O qué mejor que la falta de perdón y el resentimiento, cuando a veces en las relaciones cuando Dios nos ha llamado, que debemos perdonar, que no se esconda el sol sin nosotros resolver el conflicto que tengamos. O que no vengas al altar a ofrecerme sacrificio. Si tienes algo con alguien, ve, resuélvelo primero, dice la palabra. Y no lo hacemos. Entonces rompemos las leyes de Dios. Y tenemos que vivir con el resentimiento, con el dolor, con corazones quebrantados, lastimados. Y un corazón lastimado va a estar lastimando muchos más. Y Dios se duele por eso. Él está con nosotros en medio de eso, esperando que tengamos real arrepentimiento. Pero vivimos las consecuencias. Y Él se indigna frente a eso también. Cuando vivimos en un mundo de mentiras o engaño y queremos salirnos con las nuestras, porque es el estándar, vivimos con ese tipo de cosas, diciendo mentiritas blandas que llaman, y realmente Dios se indigna con estas cosas, y creo que es una buena oportunidad para saber que si bien Dios es empático con cada situación con la que vivimos, en nuestro dolor, en nuestro llanto, muchas veces, no estoy diciendo que todas, pero muchas veces estamos allí por las malas decisiones que tomamos en un momento dado al alejarnos de la voluntad de Dios, o al saber que Dios nos pide que hagamos algo y lo hacemos a nuestra manera, por querer romper la ley, porque sabemos que la estamos rompiendo, pero queremos salirnos con la nuestra. Y nos puede pasar con aquel tipo que quiso romper la gravedad, que no terminó rompiendo la ley, sino la ley de la gravedad lo rompió a él. Cuando la palabra dice que Jesús lloró, nos muestra ese sentimiento, o sea, no es que Él llora por impotencia, que Él no puede hacer algo, porque aquí vemos que Él lo hace, efectivamente. Es como aquella madre que ve que su hijo se lastima, ¿no? El hijo pequeño, y muchas de ellas
lloran, ¿no? Lloran cuando lo ven ahí lastimado, y no es que ella no pueda hacer nada, puede hacer algo para aliviarlo, pero llora porque se conmueve. Su amor la lleva a que él sabe que está sufriendo, a pesar que va a hacer algo para aliviarlo, pero sabe que está sufriendo ese dolor y ella se conmueve, es empática a través del sufrimiento de su hijo. Asimismo, Cristo se conmueve con nuestro sufrimiento, no porque no pueda hacer nada, Él puede hacer mucho más de lo que imaginamos. Lo que es imposible para nosotros, Él lo hace. Sin embargo, Él no es un Dios frío, Él se conmueve con tu dolor. Su amor siente lo que nosotros estamos sintiendo. ¿Sabías? Porque Hebreos nos dice que es su sumo sacerdote, que se apiada de nuestras debilidades, pero Él dice que Él ha sido tentado de todas las maneras posibles. ¿Recuerda usted? O sea, Él conoce y está allí siendo consciente por lo que estás pasando. Y qué bueno saber es que, aunque muchas veces, de manera intencional, Jesús no cambia las circunstancias que estamos viviendo, por más que se las pedimos y queremos que las cambie, Jesús no las cambia, pero Él está ahí con nosotros. Siempre. Él camina contigo dentro del dolor. Mira lo que dice Salmo 56:8. Acompáñeme a ese Salmo, Salmo 56:8, para que veas que tu dolor y tus lágrimas no son ignoradas por Dios. Salmo 56:8 dice: tú has recogido mis lágrimas en tu odre. Y quiero leerlo en esta versión, la NTV. Mire cómo lo dice la NTV. Dice: tú llevas la cuenta de todas mis angustias y has juntado todas mis lágrimas en tu frasco. Has registrado cada una de ellas en tu libro. ¿Qué te dice eso? Tremendo, ¿no? Es una figura literaria que nos dice muchísimo frente a que Dios está allí consciente junto a ti, acompañándote en cada una de las lágrimas que estás derramando en este momento. Si alguna vez dudaste del amor de Dios, míralo llorando en Betania por Lázaro, por Marta, por María, por todos los judíos que están desconsolados en este momento. Y sabes que sus lágrimas en este momento anuncian algo que va a pasar muy pronto en la historia de Juan. Esas lágrimas que Jesús está derramando, las va a derramar en sangre en la cruz luego, por nosotros, como esa expresión de amor más grande que pudo haber hecho Jesús. Las lágrimas que lloró antes de resucitar a Lázaro fue la sangre que Jesús derramó en la cruz antes de resucitar en su gloria y majestad. Mira, Romanos 5:8 nos recuerda que Cristo murió por nosotros. Dice Romanos capítulo 5, versículo 8. Pero Dios demuestra su amor para con nosotros en que, siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Quiero concluir este mensaje del si hubieras que iniciamos al yo soy. El paso que debemos dar si estamos igual que Marta en el si hubieras, recordar el yo soy. Marta dijo: si hubieras estado aquí. Pero Jesús, ¿qué respondió? Yo soy. Como les dije, es el corazón del Evangelio. Muchas veces el pasado nos dice: ya es tarde, ya para qué, ya no hay nada que hacer. Pero Jesús nos dice y nos recuerda hoy: yo soy, y no solo yo soy suficiente para cualquier cosa que estés pasando o que estés viviendo. Para mí no existe pasado, presente y futuro. Yo vivo en el Kairos,
no en el cronos. No estoy limitado por el cronos de pasado, presente y futuro. Yo vivo en el kairos, un eterno presente. Así que recuerda siempre, Jesús no llega tarde. Llega cuando la tumba ya olía a muerte, como lo hizo con Lázaro. Cuarto día ya había ese hedor de la persona muerta. Pero vino justamente en ese día, en el cuarto, cuando ya no había esperanza alguna, para mostrar que Él tiene las llaves del Hades incluso, que tiene el poder para dar vida a todo lo que esté muerto. Apocalipsis capítulo 1, 17 y 18 dice: no temas, yo soy el primero y el último, el que vive, dice el que vive, y luego ¿qué dice? Estuve muerto, pero vivo por unos días, no, por los siglos. Imagine usted un reloj que deja de funcionar. El dueño llama al relojero, ¿verdad? Cuando usted se le daña el reloj, el señor llama al relojero para que se encargue de hacer lo que sea necesario para reparar aquel reloj que deja de funcionar. El hombre solo necesita tocar una sola pieza para que el reloj vuelva a funcionar. ¿No le ha pasado eso cuando a veces el mecánico, o en este caso el relojero, con un solo movimiento tocó una sola pieza y ya se arregló el problema? A veces preguntamos, ¿pero qué? ¿Qué pasó? ¿Qué hiciste? No estaba roto, nos le dijo el relojero. Respondió, dijo, solo estaba desajustado. Tu fe no está muerta, solo está desajustada. Solo necesita que Jesús la toque, que toque la pieza adecuada, la pieza correcta, para que puedas otra vez, como el reloj, ajustarse y seguir funcionando. Pero esta vez en el tiempo oportuno, en el tiempo de Dios. Hoy Él viene a reajustar tu fe, a mover tu mirada del si hubiera al yo soy. Así que si hoy en día hay algo que ha estado muerto, desajustado, tu fe, una relación, el propósito, tal vez tu sentido de vida hoy en día, hoy es una buena oportunidad para escuchar y recibir esta palabra de Jesús cuando dice, al acercarse ahí al sepulcro, ¿no te he dicho que si crees verás la gloria de Dios? No sigas mirando atrás, cree hoy mismo en el yo soy, confía en Él, en Cristo, quien no solo resucitó a Lázaro, sino Él mismo resucitó, que tiene el poder para vencer la muerte. Y no solo tiene el poder para vencer la muerte, Él es la resurrección y la vida. Dile con fe, tú eres Señor mío, tú eres mi resurrección y mi vida. Amén. Vamos a orar. Señor, te damos gracias. Gracias, Padre amado, gracias porque nos hablas a través de este mensaje. Hoy queremos reconocer que muchas veces hemos vivido mirando hacia atrás, aferrados a lo que pudo haber sido, olvidando que tú sigues diciéndonos, yo soy el eterno presente. Gracias porque no llegas tarde, Señor, porque tus dilaciones, tus retrasos, tus demoras, de ninguna manera son descuidos, sino son planes de tu gracia que quieren mostrar y reflejar la gloria tuya. Gracias porque aún en medio de nuestro dolor, de nuestras lágrimas,
Tú te compadeces, tú lloras con nosotros y eso nos muestra que tu amor es empático, siente, nos acompaña y nos salva. Te pedimos, Señor, que reajustes nuestra fe, que muevas nuestros ojos del si hubieras al yo soy, del pasado que duda al presente de tu poder majestuoso. Señor, resucita todo aquello que ha muerto en nosotros, que la esperanza, la fe, la obediencia y la pasión por ti pueda resplandecer como esa majestad tuya que resplandeció al resucitar. Haznos, Señor, confiar cuando no entendemos lo que estamos esperando, Señor. Haznos tener una espera activa en medio de esos momentos de confusión donde todo parece tarde. Enséñanos a adorarte, pero con esa esperanza, no de una esperanza de un evento futuro, sino de esa persona que tú representas hoy, Señor. Hoy te decimos con fe, Señor, que tú eres nuestra resurrección, nuestra vida y nuestra esperanza más grande. Te damos gracias y te amamos en el nombre poderoso de tu Hijo Jesucristo. Amén y amén.